Se ajustó el cuello de la blusa y miró el reloj de pared. Eran las 8:30 de la mañana. Otro día más lleno de tareas, reuniones y llamadas telefónicas interminables. Tomó un sorbo de café frío y frunció el ceño. Estaba tan amargo como la mayoría de sus pensamientos últimamente. Se oyeron ruidos en el dormitorio. Raymond por fin se había despertado. Era extraño que todavía estuviera en casa. Normalmente se iba a trabajar antes. Sin embargo, Heather hacía tiempo que había dejado de interesarse por los horarios de su marido. Su vida en común se había convertido poco a poco en la coexistencia de dos extraños bajo el mismo techo. «Buenos días», dijo Raymond al entrar en la cocina. «Hoy te has levantado temprano». «Tengo una reunión a las 9», respondió Heather secamente, sin levantar la vista de la agenda, donde anotaba las tareas del día. Raymond abrió la nevera, sacó un zumo de naranja y se sirvió un vaso lleno. El silencio se cernía entre ellos, denso y palpable, como la niebla sobre la Baltimore matinal. «Hoy voy a llegar tarde», dijo él por fin. «No me esperes para cenar». Heather solo asintió con la cabeza. Otra reunión tardía, otra mentira. Hacía tiempo que había aprendido a distinguir los matices de insinceridad en la voz de su marido, pero prefería callarse. Quizás simplemente le daba igual. 12 años de matrimonio, 12 años que comenzaron con un amor sincero y terminaron ¿en qué? Heather no podía encontrar una definición exacta para lo que estaba pasando entre ellos ahora. ¿Cansancio, indiferencia, aislamiento? Cuando se conocieron, ella tenía 25 años. Trabajaba en la pizzería Tony's, un pequeño local familiar en las afueras de Baltimore. Raymond era un cliente habitual, un joven loguista con futuro que solía pedir pizza con anchoas para llevar. Un día se equivocó con un pedido, y eso fue el comienzo de su conversación, y más tarde de su relación. A él le encantaba su franqueza e independencia, a ella su seriedad y ambición. Al cabo de un año se casaron, soñando con un futuro juntos. Heather recordaba su primer apartamento, diminuto, con goteras en el techo del baño y suelos que crujían. Recordaba cómo comían fideos instantáneos baratos, ahorrando en todo para poder comprar una casa propia. Raymond terminó su zumo y dejó el vaso en el fregadero. «Te has olvidado de lavar», dijo Heather automáticamente, y él, frunciendo el ceño, abrió el grifo. Era un detalle sin importancia, pero eran esos pequeños detalles los que habían marcado su matrimonio en los últimos años. Una serie de pequeñas quejas, irritaciones y conversaciones inconclusas. Cuando la puerta se cerró detrás de su marido, Heather se permitió exhalar. Ahora podía prepararse para una reunión importante, no la de la oficina sobre la que le había mentido a su marido, sino con el gerente de La Ostra Azul, su adquisición secreta. 6 meses atrás, Heather había dado un paso que nunca había discutido con Raymond. Fundó una empresa ficticia llamada Neptune Investments y a través de ella adquirió un restaurante en el centro de la ciudad. Oficialmente el propietario era su viejo amigo Ian Travers, pero ella controlaba todos los flujos financieros. El Blue Oyster no era solo una inversión, era su salvavidas, su vida secreta, que ni Raymond ni ninguno de sus conocidos comunes conocían. El restaurante ganó rápidamente popularidad entre la élite empresarial de Baltimore. Elegante, con un menú bien pensado y un servicio impecable, se convirtió en un lugar donde se cerraban acuerdos y se celebraban reuniones importantes. Heather se sentó en el coche y se permitió un momento de relajación antes de sumergirse en el ajetreo del día. ¿De dónde venía esa necesidad de llevar una vida secreta? ¿Cuándo había empezado a alejarse tanto de su marido como para crear todo un negocio a sus espaldas? Quizás todo empezó hace 8 años cuando Tony, el dueño de la pizzería, le ofreció ser la gerente. Heather resultó ser una organizadora talentosa. Bajo su dirección, el local se expandió y se abrieron 2 sucursales nuevas.
Al principio, Raymond estaba orgulloso de los logros de su esposa, pero poco a poco empezó a sentir algo más: envidia, inseguridad. Nunca lo dijo abiertamente, pero Heather sentía cómo aumentaba la tensión entre ellos a medida que avanzaba en su carrera. Hace 4 años, invirtió sus ahorros en una pequeña cafetería sin decírselo a su marido. Era su primer negocio independiente, un local diminuto con 3 mesas y una barra, pero era todo suyo. Cuando la cafetería empezó a dar beneficios, Heather abrió una cuenta separada, de nuevo sin decírselo a Raymond. Se convenció a sí misma de que era una precaución razonable, que muchas parejas tenían las finanzas separadas, pero en el fondo sabía que era el principio del fin de su vida juntos. El restaurante Blue Oyster estaba situado en la esquina de Lombard Street, un elegante edificio con un letrero azul oscuro y enormes ventanas. Heather aparcó y, tras arreglarse el peinado, entró. A esas horas de la mañana, el restaurante estaba vacío. Abría a las 11, pero el personal ya se estaba preparando para la jornada laboral. «Buenos días, señora Kincaid», la saludó el gerente, Samuel Peabody, un hombre delgado con una barba bien cuidada. «Me alegro de verla». «Hola, Sam. Espero que tenga buenas noticias para mí». Pasaron al despacho del gerente, una pequeña habitación en la parte trasera del restaurante, decorada con motivos marineros. Aquí, Heather podía ser ella misma, sin tener que fingir ante su marido, sin tener que interpretar el papel de esposa modelo con un trabajo normal. «Las cifras del mes pasado superaron las expectativas», dijo Samuel entregándole una carpeta con los informes. «Los beneficios aumentaron un 18% en comparación con el mes anterior». Heather se permitió una sonrisa de satisfacción. Su creación prosperaba. ¿Y las reservas para la semana que viene? Casi todas las noches están completas. Y sí, se ha confirmado la reserva de Atlas Logistics para el martes. Es un evento corporativo. Se espera que asistan unas 40 personas. Heather se quedó paralizada. Atlas Logistics era la empresa donde trabajaba Raymond. Eso significaba que su marido y sus compañeros iban a celebrar allí, en su restaurante, sin sospechar nada. Ironía del destino o una oportunidad para descubrir algo nuevo sobre la doble vida de su marido. ¿Pasa algo, señora Kincaid?, preguntó Samuel, preocupado. «No, todo está bien», se recompuso rápidamente. «Solo estaba pensando en algunos detalles». «Asegúrate de que todo esté perfecto para este evento». Después de reunirse con el gerente, Heather se dirigió a la oficina de su contable, Nancy Hope. Nancy llevaba las finanzas de todos sus negocios y era la única persona que conocía todos los detalles de los asuntos de Heather. «Tengo malas noticias», dijo Nancy, después de saludarse. «He revisado las cuentas familiares, tal y como me pediste. Raymond ha retirado grandes cantidades de dinero en efectivo durante los últimos 4 meses, en total unos $20,000. Heather sintió un escalofrío recorriendo su espalda. 20,000 no era una cantidad crítica para su presupuesto, pero ¿para qué necesitaba Raymond tanto dinero en efectivo? «¿No ha mencionado ninguna compra importante?», preguntó Nancy. «Quizás un regalo para ti». Heather esbozó una sonrisa amarga. Raymond y ella habían dejado de hacerse regalos hacía mucho tiempo, limitándose a obsequios formales en cumpleaños y aniversarios. «No, nada de eso». Entonces, Nancy titubeó. «Quizás deberías hablar con él». «O contratar a un detective», concluyó Heather por ella. «Sí, quizás sea una buena idea». De vuelta a casa, Heather reflexionaba sobre su matrimonio. ¿Cuándo se había torcido todo? ¿Cuándo se habían convertido Raymond y ella en 2 extraños que se guardaban secretos? Recordó su primera discusión seria, 6 años atrás, cuando la ascendieron y empezó a ganar más que su marido. Raymond nunca admitió que eso le molestaba, pero ella había notado un cambio en su actitud, más sarcasmo y menos alegría sincera por sus logros. Al llegar a casa,
Heather revisó automáticamente el correo, pagó las facturas y preparó la cena, que probablemente se enfriaría sin que nadie la tocara. Su dormitorio se había convertido hacía tiempo en un espacio de compromisos silenciosos. Raymond se acostaba tarde, cuando ella ya dormía, y se marchaba temprano, antes de que ella se despertara. Apenas hablaban, salvo para tratar asuntos domésticos. A veces, Heather se preguntaba por qué seguían juntos, por qué no se divorciaban, por qué no se liberaban mutuamente de esa parodia de matrimonio. Quizás por miedo a lo desconocido, o por costumbre, que resultó ser más fuerte que la decepción. Sonó su teléfono. Era Ian, el propietario formal de la Ostra Azul. «Heather, los documentos para la ampliación están listos. ¿Cuándo puedes pasar a firmarlos?» La ampliación era otro proyecto del que Raymond no sabía nada. Heather planeaba abrir un segundo restaurante al otro lado de la ciudad. «Mañana a las 10», respondió ella, «y Ian, gracias por ayudarme con todo esto». ¿Para qué están los amigos?, sonrió. Por cierto, he oído que Atlas Logistics va a celebrar un gran acuerdo. Dicen que es un gran avance en su negocio. Eso significa que es un acontecimiento importante para la empresa de Raymond. Y él ni siquiera lo ha mencionado. Antes lo compartían todo, tanto las alegrías como los problemas. Ahora sus vidas discurrían en paralelo, sin apenas cruzarse. Heather abrió el armario y sacó una carpeta con los documentos del restaurante. Todo estaba perfectamente legalizado, sin ningún tipo de trampa legal, sin ningún rastro que condujera a ella personalmente. Había creado su fortaleza, su refugio secreto del matrimonio que se desmoronaba. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un mensaje de Raymond. «No me esperes, paso la noche en casa de Steve». Steve, su compañero de trabajo, supuestamente solía dejar que Raymond se quedara a dormir después de las reuniones de trabajo que se alargaban. Heather sospechaba desde hacía tiempo que era solo una excusa. $20,000 en efectivo, noches en casa de Steve, una fiesta de la empresa de la que su marido no había dicho ni una palabra. Todo apuntaba a que había alguien más en la vida de Raymond. Heather se acercó a la ventana y miró fijamente la penumbra que se cernía. No sentía celos ni ira, solo cansancio y un extraño alivio. Si Raymond realmente tenía una aventura, eso podría ser el catalizador que finalmente pusiera fin a su relación caduca. Decidió que no montaría una escena ni aclararía las cosas. En su lugar, reuniría pruebas y elegiría el momento adecuado para utilizarlas con la máxima eficacia. Y la fiesta de la empresa en el Blue Oyster podría ser la oportunidad perfecta para ello. Heather cogió el teléfono y marcó el número de la agencia de detectives que le había recomendado Nancy. Era hora de descubrir la verdad sobre la doble vida de su marido y luego decidir qué hacer con la suya. Raymond Pruitt tamborileaba nerviosamente con los dedos sobre el volante mientras esperaba en el aparcamiento de la oficina de correos. La jornada laboral estaba llegando a su fin, y pronto aparecería ella, Bridget Knox, la mujer que había trastornado su vida en los últimos 3 meses. La vio por la ventana, quitándose la chaqueta del uniforme, preparándose para terminar su turno. Tenía el pelo castaño recogido en un moño descuidado, y sus movimientos eran rápidos pero fluidos. Raymond sonrió sin poder evitarlo. Bridget era todo lo contrario a él, directa, enérgica, poco reflexiva. Decía lo que pensaba y hacía lo que quería. A su lado se sentía importante, fuerte, no como en casa donde el éxito de Heather le hacía sentir constantemente su propia mediocridad. Bridget salió al porche, vio su coche y sonrió. Esa sonrisa le provocaba cada vez una cálida sensación, pura, sin dobles sentidos ni subentendidos. «Hola, guapo», dijo ella sentándose en el asiento del copiloto y besándolo en la mejilla. «No esperaba verte. Pensaba que estarías trabajando hasta tarde». «Me escapé antes», sonrió Raymond. «Quería darte una sorpresa».
Salió del aparcamiento y se dirigió a una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad, donde solían quedar. El lugar no había sido elegido al azar. Estaba bastante lejos de su trabajo y de su casa, poco concurrido y con reservados donde podían estar a solas. «Tienes buen aspecto», comentó Bridget, mirándolo atentamente. «¿Ha pasado algo?» Raymond sonrió aún más. ¿Te acuerdas de ese acuerdo de transporte marítimo del que te hablé? Lo hemos cerrado. Es el contrato más importante de la historia de la empresa. Vaya, enhorabuena. Bridget se alegró sinceramente por él. Es fantástico. Y eso no es todo, continuó Raymond, girando hacia una calle tranquila. Para celebrarlo, la empresa va a dar una fiesta el próximo martes, en el restaurante La Ostra Azul. ¿Lo conoces? Bridget silbó. Claro. Es uno de los sitios más elegantes de la ciudad. Dicen que allí sirven las ostras con una salsa especial que es secreta. Y quiero que vengas conmigo. ¿A una fiesta de la empresa? ¿Estás seguro? Allí estarán todos tus compañeros. Exacto, asintió Raymond. Quiero que todos vean la mujer increíble que tengo. No añadió que le emocionaba especialmente la idea de cómo reaccionarían sus compañeros, sobre todo los que aún lo conocían como casado. Quedarían impresionados. Bridget era joven, atractiva y tenía un sentido del humor chispeante, todo lo contrario a la imagen de hombre divorciado y desdichado que había mantenido en el trabajo durante los últimos meses. La mentira sobre el divorcio se había convertido en una segunda piel para Raymond. Empezó su relación con Bridget explicándole que su retraimiento se debía a una dolorosa separación de su mujer. Poco a poco la historia inventada se fue enriqueciendo con detalles. Ahora incluía la división de los bienes, disputas por la casa y la falta de pago de la pensión alimenticia. A veces, Raymond mismo empezaba a creer en esa vida ficticia, que le parecía más sencilla y comprensible que la real. Llegaron a la cafetería y ocuparon su mesa habitual en un rincón apartado. Bridget pidió sopa de patatas y un sándwich. Raymond se limitó a un café, ya que tenía el estómago revuelto por la mezcla de excitación y ansiedad. «Entonces, el martes», dijo Bridget pensativa, removiendo su té. «¿Qué me pongo? No sé mucho de códigos de vestimenta para este tipo de eventos. Algo bonito, pero no demasiado recargado». Raymond se encogió de hombros. «Un vestido de cóctel sería perfecto. ¿Tienes algo adecuado?» Bridget se quedó pensativa enrollándose un mechón de pelo en el dedo, un gesto que Raymond encontraba encantador. «Supongo que tendré que comprar algo. La última vez que fui a un evento así fue en la universidad». «Puedo ayudarte a comprar», ofreció Raymond, pensando en el dinero que había sacado en los últimos meses. Parte de ese dinero ya se había gastado en regalos para Bridget, baratijas sencillas pero caras que ella aceptaba con sincera admiración, sin sospechar su verdadero valor. «Gracias, pero no hace falta», sonrió ella. «Mejor cuéntame más sobre la fiesta. ¿Habrá alguien a quien deba evitar? ¿Exnovias? ¿Enemigos acérrimos?» Raymond se rió, pero sintió una punzada desagradable en el pecho. Nunca le había hablado a Bridget de sus compañeros de trabajo en detalle, por miedo a enredarse en los detalles de su mentira. Serán los típicos de la oficina, el jefe, que se cree el alma de la fiesta, unos cuantos adictos al trabajo, que incluso en una fiesta estarán hablando de trabajo, jóvenes ambiciosos, deseosos de causar buena impresión. Y tu amigo Steve, el que a veces te deja dormir en su casa. A Raymond casi se atraganta con el café. Steve era un personaje ficticio, una excusa conveniente para las noches que pasaba con Bridget. En realidad, volvía a casa con Heather, a su fría y lúgubre habitación. Steve, sí, él también estará allí.
Trabaja en otro departamento, así que no creo que hable mucho con nosotros. Qué pena, me gustaría conocerlo, darle las gracias por acogerte en los momentos difíciles. Raymond miró a Bridget y se sintió físicamente mal al darse cuenta de la profundidad de su engaño. Ella se merecía algo mejor, honestidad, franqueza, una relación verdadera, pero la idea de confesarle la verdad le aterrorizaba. La perdería a ella y, cuando la verdad saliera a la luz, también perdería a Heather, su casa y su reputación. Oye, ¿en qué piensas? Bridget le dio un ligero empujón en el hombro. No te preocupes, no te avergonzaré delante de tus compañeros. Me comportaré como una auténtica dama. Raymond sonrió, tratando de alejar los pensamientos sombríos. Siempre te comportas perfectamente. Por eso quiero que vengas conmigo. Hablaron durante otra hora sobre una película que habían visto recientemente, sobre un cliente extraño que había aparecido en la oficina y sobre sus planes para el fin de semana. Bridget le contó que su hermana vendría de visita al mes siguiente y Raymond descubrió con sorpresa que le gustaría conocerla, formar parte de la vida de Bridget de verdad, y no solo a través de encuentros fugaces en cafeterías y raras noches juntos. Cuando se despidieron en el aparcamiento, ella lo abrazó con más fuerza de lo habitual. «Gracias por invitarme», dijo Bridget en voz baja. «Significa mucho para mí». Raymond la vio alejarse hacia su coche y se sintió feliz y culpable al mismo tiempo. Amaba a esa mujer, su espontaneidad, su calidez, su capacidad para ver lo mejor de él. Pero había construido su relación sobre una mentira que, tarde o temprano, lo destruiría todo. Llegó a casa alrededor de las 9. Heather, como de costumbre, estaba sentada frente al ordenador portátil en el salón, trabajando en unas tablas. Apenas levantó la vista cuando él entró. «Hola», dijo Raymond colgando la chaqueta. «¿Qué tal el día?» «Bien», respondió ella, sin apartar la vista de la pantalla. «Hay lasaña en la nevera, si tienes hambre». Raymond asintió, aunque no tenía ganas de comer. Era extraño volver a esa casa después de encontrarse con Bridget. Era como pasar de una realidad a otra completamente ajena. «Por cierto», dijo como de pasada, «en el trabajo vamos a celebrar una fiesta. El próximo martes, en un restaurante de moda». No mencionó el Blue Oyster por miedo a que Heather quisiera acompañarlo. De todos modos, hacía tiempo que ella había dejado de interesarse por su trabajo y prefería pasar las tardes revisando sus informes financieros. «Está bien», respondió Heather, sin apartar la vista de la pantalla. «Espero que te diviertas». No había ni una pizca de interés o celos en su voz. A veces a Raymond le parecía que ella incluso se alegraría si él encontrara a otra mujer, ya que eso les ahorraría a ambos la necesidad de mantener las apariencias del matrimonio. Subió al dormitorio sintiendo un extraño vacío en su interior. ¿Cuándo se había vuelto tan fría y formal su relación con Heather? ¿Cuándo había desaparecido aquella chica que se reía de sus chistes y soñaba con un futuro juntos? Quizás nunca había existido, solo era una proyección de sus deseos y esperanzas. En ese momento, Heather estaba sentada en el salón, escuchando los pasos de su marido en el piso de arriba. Su portátil no estaba abierto en las hojas de cálculo, sino en el informe del detective privado Lawrence Shelby, a quien había contratado una semana antes. El informe era seco y formal, pero tras las líneas de hechos, Heather veía una historia de traición. Raymond se veía con una mujer llamada Bridget Knox, de 29 años, empleada de correos en Greenwood Avenue. Se veían una media de 3 veces por semana, normalmente en la cafetería Morning Dew, a las afueras de la ciudad. Raymond se había quedado a pasar la noche en el apartamento de Bridget en 2 ocasiones. El informe incluía fotografías, Raymond y una mujer joven de cabello castaño entrando en la cafetería, sentados en una mesa junto a la ventana, tomados de la mano en el estacionamiento. En una de las fotos, se besaban junto al coche de ella, y ese momento de intimidad
La dolió profundamente a Heather, no por celos, sino por la conciencia de que la ruptura era definitiva. Heather cerró el portátil y se frotó el puente de la nariz. No sentía ira ni rencor, solo cansancio y un extraño alivio. Ahora tenía pruebas, y eso significaba que podía actuar. Su teléfono sonó. Era Samuel, el gerente de The Blue Oyster. Señora Kincaid, disculpe llamar tan tarde, pero tengo información que podría interesarle. Escucho, Sam. ¿Recuerda el evento corporativo de Atlas Logistics de la semana que viene? Acaba de llamarme el organizador para confirmar algunos detalles. Esperan unos 50 invitados, incluidos empleados y socios. Heather se tensó. Socios. Eso significaba que Raymond podría llevar a su Bridget. Gracias, Sam. ¿Algo más? Sí, han solicitado un menú especial y música. Le he enviado los detalles por correo electrónico. Tiene pensado asistir al evento. Heather se quedó callada, sopesando las opciones. En un principio, no tenía intención de ir al restaurante esa noche para no arriesgarse a que se descubriera su secreto. Pero ahora, sabiendo de la infidelidad de Raymond, la situación había cambiado. Quizá, respondió finalmente. Manténgame informado de cualquier cambio en la reserva. Después de la llamada, Heather se quedó sentada en la oscuridad del salón, pensando en la situación. Una coincidencia fortuita, la fiesta de empresa de su marido en su propio restaurante, podía ser la oportunidad perfecta para desenmascararlo. Pero, ¿cómo hacerlo? Podía simplemente mostrarle a Raymond las pruebas de su infidelidad y pedirle el divorcio. Sería sencillo y eficaz. Pero algo en ella se resistía a poner fin a su historia de una manera tan prosaica. Después de 12 años de matrimonio, después de todas las esperanzas y decepciones, se merecían un final más significativo. Heather abrió el teléfono y miró las fotos de la amante de su marido. Bridget Knox parecía joven e ingenua, probablemente sin sospechar que estaba saliendo con un hombre casado. ¿Qué le había contado Raymond? Que estaba divorciado, que vivía solo. ¿Qué otras mentiras había inventado para conseguir lo que quería? Un plan comenzó a formarse en la mente de Heather, atrevido, teatral, quizás incluso cruel. Pero después de meses de paciencia silenciosa y fingimiento, se merecía un momento de triunfo, un momento en el que se desvelaran todas las máscaras. A la mañana siguiente, llamó a su diseñadora. «Necesito un vestido», dijo Heather sin preámbulos. «Para una ocasión especial, algo llamativo, memorable y urgente, para el próximo martes». «¿Para qué?», preguntó la diseñadora. «Una gala benéfica. Una reunión de negocios». «No», sonrió Heather al teléfono. «Más bien, una reunión familiar». A continuación, marcó el número de Samuel. «Necesitaré un salón privado en el restaurante el martes por la noche, con entrada independiente y vistas al salón principal. Y otra cosa, quiero que ningún miembro del personal mencione mi relación con el restaurante esa noche. Es muy importante». «Por supuesto, señora Kincaid». El gerente parecía ligeramente desconcertado, pero no hizo más preguntas. «Me encargaré de todo». El último punto de la lista era llamar al detective. «Señor Shelby, necesito más información sobre la señorita Knox. ¿Qué le ha contado él sobre mí? ¿Sabe que está casado?» «Lo averiguaré», respondió el detective. «Pero, a juzgar por sus conversaciones en lugares públicos, ella cree que está divorciado. Mencionó algunos problemas con su exmujer, obviamente, refiriéndose a usted». Heather esbozó una sonrisa amarga. Por supuesto, ella era la complicada exmujer en esa versión de la historia. Me pregunto cómo la describió Raymond, como una zorra fría, una mujer codiciosa y mercantil, o simplemente como una mujer infeliz que no supo retener a su marido. Gracias. Siga vigilándola. Me interesa especialmente el próximo martes, que hay un evento corporativo en el restaurante Blue Oyster. Quiero saber si ella irá con él, y si es así, cómo se comportarán. Al colgar el teléfono,
Heather sintió una extraña excitación. Por primera vez en mucho tiempo, tenía verdadera curiosidad por saber qué pasaría a continuación. Su matrimonio se había convertido en una rutina. Los negocios eran predecibles, pero ahora había un nuevo juego con un final impredecible. Ese mismo día, Raymond recibió un mensaje de Bridget, un breve video en el que le enseñaba el vestido que se había comprado para la fiesta. Era azul oscuro, con los hombros al aire, elegante y sencillo a la vez. «¿Qué te parece? ¿No es demasiado?», preguntaba ella. Raymond miró el video sentado en su oficina y sonrió. «Perfecto», respondió. «Serás la mujer más guapa de la fiesta». Lo pensaba de verdad. Bridget, con su belleza natural y su alegría, eclipsaría a todas las demás. Sus compañeros la envidiarían, su jefe quedaría impresionado y, por una noche, Raymond se sentiría como un ganador en lugar de como un personaje secundario en la historia del éxito de otra persona. La noche del martes era sorprendentemente cálida para Baltimore en esa época del año. Raymond Pruitt estaba de pie frente al espejo de su dormitorio, ajustándose la corbata y ensayando mentalmente su comportamiento en la fiesta que se avecinaba. El traje gris oscuro le quedaba impecable. Lo había llevado a la tintorería el día anterior. Los costosos gemelos, un regalo de Heather por su 10º aniversario de boda, brillaban en los puños. Heather no estaba en casa. Había dicho que tenía una reunión de trabajo en el centro y que volvería tarde. Ramón sintió el alivio habitual de no tener que explicarle su aspecto festivo. En los últimos meses habían vivido como vecinos, intercambiando mensajes secos sobre sus planes, sin mostrar un interés real por la vida del otro. Miró el teléfono. Un mensaje de Bridget. «Te espero en la entrada del restaurante a las 7:30. Estoy un poco nerviosa». Raymond sonrió. La sinceridad de Bridget era una de las cualidades que le habían atraído desde el principio. No sabía ocultar sus emociones, no jugaba a juegos psicológicos complicados, no intentaba manipular. Después de años de guerra fría con Heather, esa sencillez en la relación era como un soplo de aire fresco. «No te preocupes, todo irá bien, eclipsarás a todos», le respondió. Al salir de casa, Raymond se fijó en las hojas de arce que empezaban a amarillear en el patio. Pronto llegaría el otoño, la época de los cambios. Quizás era el momento de dar un paso decisivo y cortar el nudo de esa relación enredada. Divorciarse de Heather, empezar una nueva vida con Bridget. Pero la idea de tener una conversación franca con su esposa le inquietaba. Raymond no estaba seguro de estar preparado para el inevitable enfrentamiento, para la necesidad de reconocer su culpa, para el doloroso proceso de separar sus vidas. Bridget lo esperaba en la entrada del Blue Oyster, tal y como había prometido. Un vestido azul oscuro resaltaba su esbelta figura y llevaba el pelo recogido en un elegante peinado. Se veía a la vez refinada y natural, una combinación poco común que Raymond encontraba irresistible. «Estás increíble», le dijo, dándole un beso en la mejilla. Bridget se sonrojó ligeramente. «Gracias. Estoy muy nerviosa, nunca he estado en un lugar tan elegante». El restaurante estaba a la altura de su reputación. Un interior elegante en tonos marinos, iluminación tenue, música en directo a cargo de un cuarteto de jazz. El evento de Atlas Logistics se celebró en un salón privado decorado acorde con el estilo corporativo de la empresa. Los compañeros de Raymond ya se habían reunido, muchos de ellos acompañados de sus esposas o parejas. Su jefe inmediato, Warren Page, les saludó con la mano, invitándoles a acercarse a su mesa. «Pruitt, aquí está el héroe del día», exclamó Warren, estrechándole la mano a Raymond. «Sin tu plan logístico, nunca hubiéramos conseguido este contrato». Raymond sonrió, disfrutando del momento de reconocimiento. «Warren, te presento a Bridget Knox». «Encantada», dijo Warren, besando galantemente la mano de Bridget. «Me alegro de conocer por fin a la mujer que ha devuelto la sonrisa a nuestro sombrío logista. Desde que se separó de su mujer, no lo habíamos visto tan feliz». Bridget miró rápidamente a Raymond.
En sus ojos brilló un destello de vergüenza, pero se controló rápidamente. El placer es mío, señor Page. Raymond me ha hablado mucho de usted. La velada cobró impulso. Raymond presentó a Bridget a varios compañeros más, sintiendo cada vez una mezcla de orgullo e inquietud. Orgullo porque ella realmente causaba una buena impresión con su naturalidad y encanto. Inquietud porque cada mención de su divorcio era un nuevo eslabón en la cadena de mentiras que se hacía cada vez más pesada. Mientras tanto, en un pequeño despacho en el segundo piso del restaurante, Heather Kincaid se preparaba para su aparición. El despacho del propietario estaba decorado en el mismo estilo que el resto del restaurante, pero con mayor lujo: sillones de cuero, un escritorio antiguo, un panel oculto con monitores que mostraban lo que sucedía en las diferentes salas. Heather observaba atentamente el salón de banquetes, donde se celebraba la fiesta de la empresa de su marido. Enseguida vio a Raymond con una mujer joven, la misma Bridget Knox de las fotos del detective. En realidad, parecía aún más joven y atractiva. Una sonrisa sincera, ojos vivos, movimientos naturales. «Señora Kincaid, le han traído el vestido», anunció Samuel al entrar en el estudio. «El estilista está esperando a que esté lista». «Gracias, Sam», dijo Heather, apartando la vista del monitor. «¿Cómo va la fiesta?» «Todo va de maravilla, tal y como usted pidió. Los invitados están encantados con el menú, especialmente con las ostras de la casa. El cuarteto de jazz ya está tocando el segundo set. En media hora se servirá la cena principal y luego comenzará la parte formal con los discursos». «Perfecto», asintió Heather. «Llegaré en una hora más o menos. Asegúrate de que todo va según lo previsto». Cuando Samuel salió, Heather abrió la funda del vestido y se permitió un momento de admiración. Seda rojo sangre, un atrevido escote en la espalda, un corte perfecto que realzaba su figura. Tenía pensado causar impresión y ese vestido era el arma perfecta. El estilista la ayudó con el peinado y el maquillaje, transformando a la mujer de negocios en una diva de la alta sociedad. Al mirarse en el espejo, Heather apenas se reconocía. Ante ella se encontraba una mujer segura y encantadora, lista para enfrentarse cara a cara con la traición. En el salón de banquetes, la fiesta estaba en pleno apogeo. Después de unos aperitivos ligeros y unos cócteles, el ánimo de los invitados mejoró, las conversaciones se hicieron más animadas y las risas más espontáneas. Bridget, que al principio se mostraba un poco cohibida, ahora conversaba animadamente con la esposa de uno de los colegas de Raymond. «Tu novia es una maravilla», le susurró Warren a Raymond cuando se acercaron a la barra. «¿Dónde la has conocido?» «En la oficina de correos», respondió Raymond con sinceridad. «Trabaja allí como operadora». «¿En serio?». Warren parecía sorprendido. «Nunca lo hubiera imaginado. Se comporta con tanta naturalidad. No se parece en nada a tu ex. Heather siempre me pareció un poco fría». Raymond esbozó una sonrisa forzada, sintiéndose culpable. Era extraño escuchar a sus compañeros hablar de su ex esposa, que en realidad lo estaba esperando en casa. «Sí, Bridget es completamente diferente», fue todo lo que dijo. «Bueno, me alegro de que sigas adelante». Warren le dio una palmada en el hombro. «Después de un divorcio, muchos se encierran en sí mismos, pero tú pareces haber florecido, y el trabajo te va mejor. Este contrato es la prueba». Raymond asintió, sin saber qué responder. En cierto sentido, Warren tenía razón. La relación con Bridget realmente le había dado la confianza que tanto le había faltado en su matrimonio con Heather. Pero el precio de esa transformación era alto. Mentiras constantes, una doble vida, traición. Bridget se acercó a ellos con una sonrisa radiante. «Ray, no me dijiste que te iban a ascender. Linda me lo acaba de decir». «Aún no es definitivo», respondió Raymond, avergonzado, y miró rápidamente a su jefe.
Pero es muy probable, dijo Warren, guiñándole un ojo. Especialmente después del triunfo de hoy. Por cierto, ¿dónde está Steve? No lo he visto. Raymond sintió cómo se le helaba el corazón. Steve era su amigo imaginario, con el que supuestamente se había quedado a dormir cuando en realidad estaba con Bridget. Él debería llegar más tarde, logró articular. Le han retenido en el trabajo, qué pena, dijo Bridget. Tenía muchas ganas de conocerlo. Raymond sintió un fuerte deseo de huir. Su mentira empezaba a desmoronarse, un poco más, y las contradicciones serían evidentes para todos. Miró el reloj, eran casi las 9. Quizás podría llevarse a Bridget antes de que la situación se le fuera de las manos. Pero entonces se oyó el tintineo de una copa. Vernon Hopkins, director general de Atlas Logistics, iba a pronunciar su discurso. Los invitados se callaron poco a poco y se volvieron hacia el pequeño escenario al fondo de la sala. «Damas y caballeros», comenzó Vernon, «hoy celebramos un importante logro de nuestra empresa, el contrato con Pacific Shipping, que nos abre nuevos horizontes en el transporte internacional». El discurso fue largo y grandilocuente, como corresponde a las intervenciones corporativas. Raymond escuchaba distraídamente, pensando en qué hacer. Quizás decirle a Bridget que no se encontraba bien, o que había recibido un mensaje urgente sobre un problema en casa. Y quiero expresar mi especial agradecimiento a nuestro especialista en logística, Raymond Pruitt, sin cuyo innovador plan este contrato no habría sido posible. Vernon hizo un gesto a Raymond para que subiera al escenario. Se oyeron aplausos y Bridget le apretó la mano con entusiasmo. No había escapatoria. Raymond se levantó y se dirigió al micrófono. En ese momento, se abrieron las puertas del salón de banquetes y entró Heather. Con un vestido rojo sangre, un peinado y un maquillaje impecables, estaba espectacular. Las conversaciones se acallaron y todas las miradas se dirigieron hacia la invitada inesperada. Raymond, que ya había subido al escenario, se detuvo a medio paso. La sangre se le heló en el cuerpo y se le secó la boca. ¿Qué hacía Heather allí? ¿Cómo se había enterado de la fiesta? Heather se movía lentamente por la sala, sonriendo a los invitados con la naturalidad de una socialité. Su mirada estaba fija en Raymond, pero no mostraba ira ni disgusto, solo una extraña satisfacción, casi depredadora. «Disculpen mi retraso», dijo, dirigiéndose a Vernon. «Espero no haber estropeado demasiado la fiesta». «En absoluto», respondió Vernon, desconcertado, «usted». Pero Heather ya se había alejado, dirigiéndose directamente hacia Raymond. Él bajó del escenario y se dirigió hacia ella, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Por el rabillo del ojo vio a Bridget, que observaba lo que sucedía con perplejidad y preocupación. «¿Qué haces aquí?», siseó Raymond cuando se encontraron cara a cara en el centro del salón. Heather sonrió, tranquila, segura, con un ligero tono de superioridad. «Yo soy la dueña aquí, querido», dijo en voz alta, lo suficiente para que los invitados más cercanos la oyeran, no solo de este restaurante, sino de todo lo que tienes. Raymond sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿La dueña del restaurante? Pero eso es imposible, ¿o no? «¿De qué estás hablando?», su voz tembló. «La ostra azul es mía», explicó Heather con calma. «Desde hace 6 meses. La compré a través de una empresa ficticia. Sorpresa, ¿verdad?» Raymond se volvió. Warren se acercaba con una expresión de gran desconcierto en el rostro. «¿Heather?», dijo con incertidumbre. «¿Qué encuentro tan inesperado?» «Hola, Warren», sonrió Heather. «Me alegro de verte en mi restaurante. Espero que te guste el servicio». «¿En tu restaurante?», Warren miró de ella a Raymond. «No entiendo. Raymond me dijo que vosotros, que nos hemos divorciado». Heather arqueó una ceja. «Me temo que mi marido exageró un poco el grado de nuestro desacuerdo. Seguimos muy casados». Raymond sintió que se le enrojecía el rostro. Un murmullo recorrió el salón.
Los invitados intercambiaron miradas de desconcierto y algunos los señalaron abiertamente con el dedo. «Heather, por favor», dijo él en voz baja, «hablemos en privado». «Oh, creo que ya hemos mantenido el secreto durante bastante tiempo», respondió ella, sin dejar de sonreír. «Por cierto, he visto a tu acompañante. Es una chica encantadora. ¿Nos presentas?» En ese momento Bridget se acercó a ellos. Su rostro expresaba una mezcla de desconcierto y creciente inquietud. «¿Rey? ¿Qué pasa?» Se produjo una pausa incómoda. Raymond miraba a su esposa y a su amante sin encontrar palabras. Su mundo cuidadosamente construido se derrumbaba ante los ojos de decenas de testigos. «Bridget», logró decir finalmente. «Ella es Heather, mi esposa», terminó Heather por él, tendiéndole la mano a Bridget. «Heather Kincaid Pruitt. Y usted debe de ser la empleada de correos de la que tanto he oído hablar». Bridget retrocedió, como si la hubieran golpeado. Sus ojos se agrandaron y en su rostro se reflejó la comprensión y el dolor. «¿Esposa?», repitió mirando a Raymond. «Me dijiste que estabas divorciado, que vivías solo». «Puedo explicarlo», comenzó Raymond, pero no sabía qué decir a continuación. «¿De verdad?» Heather cruzó los brazos sobre el pecho. «Yo también quiero oír esa explicación. ¿Por qué mi marido se hace pasar por divorciado, gasta nuestro dinero en regalos para su amante y la trae a una fiesta de empresa en mi propio restaurante?» Ahora todo el salón observaba el drama que se estaba desarrollando. El cuarteto de jazz había dejado de tocar hacía rato, los camareros se habían quedado inmóviles con las bandejas en las manos e incluso Vernon Hopkins, olvidándose de su discurso, había bajado del escenario para ver mejor lo que estaba pasando. «No lo sabía», dijo Bridget con voz temblorosa. «Te lo juro, no tenía ni idea de que estabas casado». «Claro que no lo sabías, querida», dijo Heather con suavidad. «Mi marido es muy bueno mintiendo. Me ha estado mintiendo durante los últimos años. ¿Por qué no iba a mentirte a ti?» Raymond sentía cómo el sudor le corría por la espalda. Todas las miradas se posaron en él, acusadoras, curiosas, compasivas. Su carrera, su reputación, su relación, todo se desmoronaba. «Heather, por favor», intentó de nuevo. «Hablemos como adultos, sin este espectáculo». «Espectáculo». Heather levantó una ceja. «¿Y cómo llamas tú a lo que has hecho tú?» 12 años de matrimonio y así es como decides terminarlo, con mentiras, traición y humillación pública. Bridget dio un paso atrás. «Yo tengo que irme», dijo, con lágrimas brillando en los ojos. «No puedo estar aquí». «Bridget, espera». Raymond se acercó a ella, pero ella le apartó la mano. «No me toques», dijo con voz baja pero firme. «Me has estado mintiendo todo este tiempo. Me decías que me querías, que querías estar conmigo, y tú volvías con ella todas las noches». «No todas», replicó Heather secamente. «A veces se quedaba contigo. Esos días me decía que pasaba la noche en casa de su amigo Steve». «¿En casa de Steve?» Bridget se rió con amargura. «Entonces, Steve también es un invento». Raymond se quedó en silencio, incapaz de pronunciar una sola palabra. Su doble vida se había derrumbado por completo, dejando al descubierto toda la profundidad de su mentira. «Creo que la respuesta es obvia», dijo Heather. «Tengo que pedirte perdón, Bridget. Has sido víctima de su engaño, igual que yo». Bridget negó con la cabeza. «No tienes por qué disculparte. Solo quiero irme de aquí». Se dio la vuelta y se dirigió rápidamente hacia la salida. Raymond hizo un movimiento para seguirla, pero Heather lo detuvo, agarrándolo por la manga. «Déjala ir», le dijo en voz baja. «Ya has hecho suficiente daño». En la sala se hizo un silencio incómodo. Los invitados murmuraban entre sí, sin saber cómo reaccionar ante lo sucedido.
Warren carraspeó. Quizá deberíamos hacer un pequeño descanso, sugirió, para que podáis hablar a solas. Heather le sonrió, cortésmente, pero con frialdad. Gracias por preocuparte, Warren. Pero creo que la publicidad de esta situación es muy acorde con el comportamiento de mi marido. Él no ha tenido ningún reparo en hacer pública su nueva relación delante de todos vosotros. ¿Por qué no voy a mostrar la verdad? Raymond finalmente encontró la fuerza para hablar. Ya basta, Heather. Has conseguido lo que querías, humillarme delante de todos. ¿Podemos hablar ahora como personas civilizadas? Heather lo miró fijamente. En sus ojos no había rastro de rencor ni de triunfo, solo cansancio y algo parecido a la decepción. De acuerdo, dijo finalmente. Mi despacho está en la segunda planta. Samuel te acompañará. Como si fuera una señal, el gerente del restaurante, un hombre bien vestido con una barba bien cuidada, apareció junto a ellos. Por favor, síganme, señor Pruitt, dijo con una cortesía impecable. Raymond lo siguió, sintiendo las miradas de todos los presentes sobre él. Le temblaban las rodillas y le zumbaban los oídos. ¿Cómo había conseguido Heather comprar el restaurante sin que él lo supiera, desde cuando sabía ella de su romance con Bridget? ¿Y ahora qué pasaría con su matrimonio, con su carrera, con su vida? Samuel lo condujo por un pasillo de servicio hasta la escalera que llevaba al segundo piso. Pasaron por la cocina, donde los cocineros fingían estar completamente absortos en su trabajo, aunque era evidente que la noticia del drama en el salón de banquetes ya se había extendido entre todo el personal. El despacho del propietario era una elegante habitación con vistas al puerto. Samuel dejó a Raymond solo y cerró la puerta con llave. Sobre la mesa había una botella de whisky y 2 vasos, como si Heather se hubiera preparado para esta conversación. Raymond se acercó a la ventana y contempló las luces de Baltimore, que parpadeaban en la oscuridad de la noche. Su vida acababa de hacerse añicos y ni siquiera sabía por dónde empezar a recoger los pedazos. Bridget Knox caminaba rápidamente por la calle, sin prestar atención al camino. Las lágrimas le nublaban la vista y los tacones golpeaban con fuerza la acera. Dobló la esquina y solo entonces se detuvo, apoyándose contra la fría pared de ladrillo. La imagen del mundo que había construido con tanto esmero durante los últimos meses se desmoronó en un instante. Raymond Pruitt estaba casado. No estaba divorciado, ni solo, ni libre. Todas sus historias sobre la dolorosa separación de su esposa, sobre el complicado proceso de divorcio, sobre el comienzo de una nueva vida, eran mentira. Cada palabra, cada gesto, cada promesa, todo era falso. Recordó la primera vez que lo vio en la oficina de correos. Un hombre respetable, con un buen traje y unas ligeras canas en las sienes. Le pareció tan auténtico, cansado, un poco perdido, pero sincero. ¿Cómo pudo equivocarse tanto? El teléfono vibró en su bolso. Seguramente era Raymond. Bridget ignoró la llamada. ¿Qué podría decir para arreglar la situación? ¿Qué cuentos se inventaría para justificar su engaño? ¿Y su esposa? Bridget se estremeció al recordar a Heather, una mujer elegante y segura de sí misma, con un vestido rojo, que la miraba con lástima y comprensión. Eres víctima de su engaño igual que yo. Esas palabras resonaban en su cabeza. De verdad no había visto las señales evidentes. Ahora mirando atrás, Bridget veía cuántas señales de alarma había. Raymond nunca la invitaba a su casa. Siempre quedaban en terreno neutral. Rara vez se quedaba a pasar la noche, alegando reuniones tempranas o trabajo urgente. Sus historias sobre su exmujer siempre eran vagas, sin detalles concretos. Y ese amigo mítico, Steve, con el que supuestamente se quedaba a dormir. El teléfono volvió a vibrar. Bridget lo sacó del bolso, dispuesta a rechazar la llamada, pero en la pantalla apareció un nombre desconocido, Heather Kincaid.
Bridget se quedó paralizada, sin saber qué hacer. ¿Por qué la esposa de Raymond la llamaba? ¿Para decirle todo lo que pensaba de la mujer que había destruido su familia? ¿O para reírse de su ingenuidad? Tras dudar un momento, Bridget respondió. «Hola, Bridget». La voz de Heather sonaba tranquila y serena. «Soy Heather Kincaid. Entiendo que esta noche haya sido un shock para ti, pero creo que deberíamos hablar». «¿Sobre qué?», preguntó Bridget con frialdad. «Creo que ya lo tengo bastante claro». «Quizá», respondió Heather tras una pausa, «pero aún así, te propongo que quedemos. El restaurante tiene una sala privada donde podremos hablar sin que nadie nos moleste. Raymond también estará allí. Creo que todos merecemos una aclaración». Bridget dudó. Solo quería huir, olvidar esa noche humillante, como si fuera una pesadilla. Pero, al mismo tiempo, sentía la necesidad de una explicación, de la verdad, por muy amarga que fuera. «Está bien», dijo finalmente. «Volveré». Cuando Bridget entró en la sala indicada, Heather y Raymond ya estaban allí. Estaban sentados a una gran mesa ovalada, no juntos, sino en extremos opuestos, como negociadores de bandos enemigos. Al ver a Bridget, Raymond se levantó de un salto. «Bridget, me alegro mucho de que hayas vuelto. ¿Puedo explicarte?» «Siéntate, Raymond», dijo Heather con calma. «Ya has dicho bastante». Para sorpresa de Bridget, él obedeció y volvió a sentarse en la silla. Algo había cambiado en su postura, en su expresión. La arrogancia había desaparecido, dando paso a la confusión e incluso al miedo. «Gracias por venir», dijo Heather dirigiéndose a Bridget. «Por favor, siéntate». Bridget se sentó en el tercer lado de la mesa, formando un triángulo equilátero con ellos. Entre ellos había una jarra con agua y vasos, pero nadie se acercó a ellos. «Creo que todos necesitamos la verdad», comenzó Heather, mirando a su marido. «Toda la verdad, sin adornos ni excusas. Raymond, ¿quieres empezar tú o tendré que sacarte cada palabra?» Raymond se pasó la mano por la cara. Parecía agotado y envejecido. «No sé por dónde empezar», murmuró. «¿Por qué no empiezas por decirme por qué me mentiste sobre tu situación familiar?», preguntó Bridget con frialdad. Raymond la miró con una expresión suplicante. «Tenía miedo de que no quisieras salir conmigo si descubrías la verdad. Parecías tan pura, tan íntegra. Pensé que no te involucrarías con un hombre casado». «Y acertaste», respondió Bridget. «Nunca habría salido contigo sabiendo que tenías esposa». «Ya ves», suspiró Raymond. «Tenía que mentir». «Tenías que hacerlo», repitió Heather. «Interesante elección de palabras. No deberías haber tenido una aventura si no estabas preparado para una relación honesta». Raymond la miró con irritación. «¿Y tú? Me ocultaste que habías comprado un restaurante. Llevabas una contabilidad doble, abrías cuentas secretas, creabas empresas ficticias. ¿Y después me acusas de deshonestidad?». Bridget miró a uno y a otro, tratando de asimilar lo que había oído. «Esperad», dijo. «¿Comprasteis un restaurante a escondidas de vuestro marido? ¿Por qué?». Heather sonrió, no con malicia, sino con amargura y cansancio. ¿Por qué una mujer le oculta sus bienes a su marido? Normalmente por una sola razón. No confía en él y se está preparando para una posible separación. «¿Querías el divorcio?», preguntó Raymond sorprendido. «Entonces, ¿por qué no lo dijiste directamente?». «¿Y tú querías?», replicó Heather. «En lugar de admitir honestamente que nuestro matrimonio había llegado a su fin, preferiste llevar una doble vida, mentirme, engañar a esta mujer, fingir ante tus colegas». Se produjo una pausa. Bridget de repente se sintió fuera de lugar en esa conversación, que claramente trataba problemas mucho más profundos de lo que ella podía imaginar. «Creo que será mejor que me vaya», dijo levantándose. «Son asuntos familiares, yo no tengo nada que ver aquí». «No», dijo Heather con firmeza. «Tienes derecho a saber toda la verdad.
Raymond te metió en esta situación, y sería injusto enviarte a casa con más preguntas. Bridget volvió a sentarse indecisa. Está bien, pero quiero entenderlo. ¿Desde cuándo sabías lo nuestro? Desde hace un mes, respondió Heather. Me di cuenta de que Raymond sacaba grandes cantidades de dinero en efectivo y que a menudo faltaba por las noches. Contraté a un detective privado, que pronto descubrió la verdad. ¿Y todo este tiempo no has dicho nada?, preguntó Raymond. Estaba recopilando información, respondió Heather encogiéndose de hombros. Quería comprender el alcance del problema antes de tomar una decisión. Además, estaba ocupada desarrollando mi negocio. ¿Cuánto tiempo llevas ocultándome tus asuntos financieros? En la voz de Raymond se notaba el resentimiento. 4 años, respondió Heather con calma. Cuando me di cuenta de que empezaste a envidiar mi éxito en lugar de alegrarte por él. Cuando tus cumplidos se convirtieron en sarcasmo y tu apoyo en críticas. Raymond parecía aturdido. Yo no te envidiaba. Simplemente me costaba aceptar que mi mujer ganara más que yo. Eso es precisamente lo que se llama envidia, querido, señaló Heather con sequedad. Y de tu propia insuficiencia. En lugar de estar orgulloso de nuestros logros comunes, has percibido mi éxito como una amenaza para tu ego. ¿Y la ostra azul?, preguntó Raymond. ¿Cuándo has tenido tiempo de hacerte propietaria de un restaurante? Hace 6 meses, respondió Heather, a través de una empresa ficticia llamada Neptune Investments. Oficialmente el propietario es mi amigo Ian Travers, pero yo controlo todos los flujos financieros. Bridget escuchaba la conversación con creciente asombro. La historia que Raymond le había contado sobre su divorcio de una esposa fría y calculadora comenzaba a adquirir nuevos matices. Quizás Heather era realmente calculadora, pero Raymond tampoco parecía una víctima inocente. Entonces, ambos se mintieron el uno al otro, dijo ella. Tú, Raymond, me ocultaste tu romance conmigo, y tú, Heather, le ocultaste tus negocios. Hay una diferencia entre la prudencia en los negocios y la traición emocional, replicó Heather. Nunca prometí compartir con Raymond todas mis ideas de negocios. Pero él me juró fidelidad hace 12 años. Venga ya, resopló Raymond. Nuestro matrimonio se convirtió en una formalidad hace mucho tiempo. Vivimos como vecinos, casi no hablamos, no compartimos nada. ¿Es eso una verdadera familia? ¿Y de quién es la culpa?, preguntó Heather en voz baja. He intentado hablar contigo durante años, sobre tu celosía por mi carrera, sobre tu distanciamiento, sobre nuestros problemas. Siempre me has dado largas, diciendo que todo iba bien, que yo exageraba. Raymond bajó la mirada. No sé hablar de estas cosas. ¿Pero sabes mentir a una mujer que está enamorada de ti?, intervino Bridget, sintiendo como la ira hervía en su interior. ¿Sabes prometerle un futuro juntos, sabiendo que es imposible? Raymond frunció el ceño, como si sintiera dolor físico. No te mentí sobre mis sentimientos, Bridget. Te quiero de verdad. Contigo me siento real, valiente, no la sombra del éxito de otra persona. ¿Y conmigo te sentías un fracasado?, preguntó Heather, y por primera vez se percibía verdadero dolor en su voz. Todos estos años pensé que te apoyaba, que éramos un equipo, ¿y tú me veías como una rival? No como una rival, respondió Raymond con cansancio. Es solo que tú siempre has sido más fuerte, más segura, más exitosa. A tu lado me sentía pequeño. Así que eso es lo que pasa, dijo Heather lentamente. Buscabas una mujer que te admirara incondicionalmente, que no amenazara tu ego con sus logros. Bridget se enfureció. No soy una tonta sin ambiciones. Tengo mis propios objetivos y planes. Voy a matricularme en la universidad a tiempo parcial el próximo semestre. No quería decir eso, se apresuró a decir Heather. Estoy segura de que eres una mujer inteligente y decidida. Me refería a cómo Raymond ve a las mujeres en su vida
como espejos que reflejan su propia imagen. Raymond se levantó de un salto, apretando los puños. «Basta ya de analizarme. Siempre lo has hecho. Me has mirado desde arriba, como si fuera un espécimen de laboratorio. Nunca me has visto como a un igual». «No es cierto», dijo Heather en voz baja. «Siempre te he considerado mi igual, pero tú no podías aceptarlo. Tenías que ser mejor, más fuerte, más exitoso. Cuando no lo conseguías, buscabas consuelo en otra parte». Bridget escuchaba la discusión con creciente incomodidad. De repente, se dio cuenta de que no solo era víctima de un engaño, sino también un instrumento involuntario en un largo y doloroso drama familiar. «No quiero seguir participando en esto», dijo con firmeza levantándose de nuevo. «Es evidente que ustedes dos tienen mucho que discutir, pero no quiero formar parte de esa conversación». «Bridget, espera». Raymond dio un paso hacia ella, pero ella retrocedió. «No, Raymond, todo ha terminado entre nosotros. Me has mentido sobre lo más importante. ¿Cómo voy a creer ahora una sola palabra de lo que digas?» «Te quiero de verdad», dijo él desesperadamente. «No es mentira. Tenía pensado divorciarme de Heather, empezar una nueva vida». «¿De verdad?», preguntó Heather con sarcasmo. «¿Y cuándo ibas a decírmelo? ¿Después de transferir todos tus activos a cuentas secretas? ¿O después de presentar a tu amante a todos tus compañeros de trabajo?» «Tenía miedo», admitió Raymond. «Miedo de que me quitaras todo lo que había ganado. Miedo al escándalo, al juicio, a la soledad. ¿Por eso te quedaste conmigo? ¿Por miedo?» Heather negó con la cabeza. «Y yo que pensaba que aún quedaba algo auténtico en nuestro matrimonio». Bridget sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Cómo había podido estar tan ciega? Raymond nunca la había amado de verdad. Solo era una forma de escapar de sus problemas, una fuente de admiración fácil, una confirmación de su ego masculino. «Me voy», dijo ella, dirigiéndose hacia la puerta. «Y por favor, no me llames más, nunca». «Bridget». Raymond se abalanzó sobre ella, pero Heather se interpuso inesperadamente entre ellos. «Déjala ir», dijo ella, «ya le has hecho suficiente daño». Bridget salió de la habitación sin mirar atrás. Sentía un vacío y un frío en el pecho, como si todos sus sentimientos se hubieran agotado de repente, dejando tras de sí solo un desierto árido. 3 meses de relación que ella había considerado reales resultaron ser solo un episodio en el drama familiar de otra persona. En el salón donde se celebraba la fiesta de la empresa, todavía había mucha gente, pero la música sonaba más baja y las conversaciones eran en voz baja. Todas las miradas se dirigieron hacia Bridget cuando atravesó la sala. Sentía su curiosidad, su lástima, su silenciosa condena. Warren Page, el jefe de Raymond, dio un paso hacia ella, pero ella negó con la cabeza, indicando que no quería hablar. Lo único que necesitaba ahora era salir de allí, respirar aire fresco y quedarse sola con sus pensamientos. Ya había oscurecido en la calle. Bridget caminó lentamente por el muelle, mirando las luces de los barcos en el puerto. No sabía qué iba a hacer a continuación. Quizás se tomaría unos días libres, visitaría a su hermana en otra ciudad, intentaría olvidar ese episodio humillante de su vida. Su teléfono vibró en su bolsillo. Esta vez era un mensaje de Raymond. «Lo siento mucho. Por favor, hablemos. Te lo explicaré todo». Bridget sonrió con amargura. ¿Qué más podía explicar? ¿Qué más podía decir para justificar su mentira? Borró el mensaje, abrió la lista de contactos y buscó el nombre de Raymond. Su dedo se detuvo sobre el botón «borrar», pero algo la detuvo. No era sentimentalismo ni esperanza de reconciliación, sino más bien el deseo de conservar un recuerdo de lo fácil que era engañarse a uno mismo y confundir la mentira con la verdad. Mientras tanto, en la sala de reuniones del Blue Oyster, Heather y Raymond se quedaron a solas.
La tensión entre ellos era casi palpable. ¿Estás contenta?, preguntó Raymond con amargura. Has destrozado mi relación y me has humillado delante de mis compañeros. ¿Yo? Heather levantó una ceja. Yo no mentí a dos mujeres a la vez. Yo no presenté a mi amante como mi pareja oficial ante mis compañeros. Yo no llevé una doble vida durante años. Pero tú montaste todo este espectáculo, estalló Raymond. Podías haberme mostrado las pruebas de tu infidelidad y haberme pedido el divorcio. ¿Por qué humillarme en público? Heather se quedó callada, pensando en su respuesta. Quizá tengas razón, dijo finalmente. Quizá realmente quería que te sintieras tan herido y humillado como me sentí yo cuando descubrí tu infidelidad. Fue mezquino, lo admito. Raymond la miró sorprendido. No esperaba que admitiera su culpa. Pero hay otra razón, continuó Heather. Quería que se pusieran todas las cartas sobre la mesa, que tanto tú como Bridget y yo viéramos la verdad sin adornos, que no quedara nada sin decir. Bueno, lo has conseguido. Raymond se dejó caer en el sillón, sintiendo de repente un cansancio infinito. ¿Y ahora qué? ¿El divorcio? ¿Tú qué crees?, preguntó Heather mirándolo con una franqueza inusual. ¿Hay algo que valga la pena salvar en nuestro matrimonio? Raymond se quedó callado sin saber qué responder. Después de 12 años juntos, después de todos los altibajos, después de esta noche, ¿quedaba algo por lo que valiera la pena luchar? No lo sé, dijo con sinceridad. No estoy seguro de que podamos superar esto. Yo tampoco, asintió Heather, pero creo que deberíamos hablarlo. Con calma, con franqueza, sin acusaciones ni excusas. Simplemente aclarar cómo hemos llegado a este punto y si hay camino de vuelta. O hacia adelante, añadió Raymond en voz baja. O hacia adelante, asintió Heather. Se miraron a través de la mesa. Dos personas que habían vivido juntas más de una década, pero que se habían convertido casi en extraños. Entre ellos yacían los restos de su matrimonio, sus esperanzas, su futuro juntos. Y en algún lugar de las calles de Baltimore, Bridget Knox caminaba sola, tratando de recoger los pedazos de su corazón roto y de entender cómo seguir adelante después de la traición que no había podido prever. Eran casi medianoche. El Blue Oyster estaba vacío, los últimos clientes se habían marchado y los camareros terminaban de limpiar el salón principal. Los acontecimientos de la noche habían acabado antes de lo habitual con la fiesta de la empresa. Muchos se marchaban con expresiones incómodas en el rostro, murmurando torpes disculpas. Warren Page, el jefe de Raymond, antes de marcharse, anunció sombríamente que al día siguiente tendrían que hablar seriamente. Heather estaba sentada en la barra girando lentamente una copa de vino tinto entre sus manos. El elegante vestido rojo que debía haber sido su triunfo ahora parecía fuera de lugar. Se quitó los tacones altos y estos quedaron junto a ella como dos soldados huérfanos tras una batalla perdida. Raymond regresó del baño, donde se había lavado la cara con agua fría para intentar ordenar sus pensamientos. Llevaba la corbata aflojada y el primer botón de la camisa desabrochado. Parecía agotado, pero extrañamente tranquilo, como alguien que ha sobrevivido a una catástrofe y de repente se da cuenta de que lo peor ya ha pasado. Samuel dijo que terminarían de limpiar y se irían por la puerta trasera, dijo Raymond, sentándose en la silla de bar contigua. Para no molestarnos, Heather asintió. Es un buen gerente, atento a los detalles. Entre ellos se hizo el silencio, no tenso como antes, sino más bien pensativo. En algún lugar de la cocina se oyó el ruido de la vajilla, luego se cerró una puerta. El personal se fue dispersando poco a poco, dejándolos solos. ¿Llevabas mucho tiempo planeando esta noche?, preguntó Raymond, sin mirar a Heather, sino a las estanterías con botellas detrás de la barra. No mucho, respondió ella, dando un sorbo al vino. Cuando supe que tu empresa había reservado el restaurante para la fiesta de empresa, decidí aprovechar la oportunidad.
He estado pensando en los detalles durante los últimos días. Siempre se te ha dado bien planificar, comentó Raymond sin ironía. Es algo que me ha gustado de ti desde el principio. Heather lo miró sorprendida. ¿En serio? Creía que mi organización te molestaba. No, negó Raymond con la cabeza. Realmente lo admiraba y al mismo tiempo me sentía inferior a ti, como si siempre estuviera un paso por detrás. Levantó la mano para evitar posibles objeciones. No es culpa tuya. Nunca me hiciste sentir peor. Eran mis propios demonios. Heather giró pensativamente la copa. Sabes, nunca pensé en ti como alguien que se quedaba atrás. Tú fuiste mi apoyo, sobre todo al principio. Cuando empecé a trabajar con Tony, creías en mí más que yo misma. Eso fue hace mucho tiempo, respondió Raymond en voz baja. Luego algo cambió. ¿Qué exactamente?, preguntó Heather. ¿Cuándo perdimos lo que había entre nosotros? Raymond se quedó callado durante un rato, como si fuera la primera vez que se planteaba seriamente esa pregunta. Quizá cuando te ascendieron y empezaste a ganar más que yo, dijo finalmente. Me decía a mí mismo que me alegraba por ti, y en parte era verdad, pero en el fondo me dolía. ¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Qué habría cambiado? Raymond se encogió de hombros. ¿Habrías rechazado el ascenso? ¿Habrías reprimido tu potencial para no herir mi orgullo? Eso habría sido ridículo. Pero podríamos haber hablado de tus sentimientos, señaló Heather con delicadeza. Habríamos encontrado la manera de apoyarte. No habría podido, negó Raymond con la cabeza. Un hombre no debe admitir que envidia el éxito de su propia esposa. Es humillante. Así es. Heather sonrió con amargura. Preferiste enterrar nuestro matrimonio antes que admitir tu vulnerabilidad. ¿Y tú?, preguntó Raymond de repente. Tú también ocultabas muchas cosas, tus cuentas, tus negocios, tus planes. ¿No es eso la misma reacción defensiva? Heather se quedó pensativa. Tenía razón. Ella también había levantado muros, tampoco confiaba en nadie y también se preparaba para lo peor. Quizá tengas razón, admitió ella. Empecé a ocultar mis asuntos cuando sentí que te estabas alejando. Era mi forma de protegerme. ¿De mí? Del dolor, respondió Heather en voz baja. De la sensación de impotencia que se siente cuando ves que la persona que amas se aleja y no puedes hacer nada para evitarlo. Raymond bajó la cabeza. No sabía que sentías lo mismo. En la cocina se oyó un ruido metálico, seguido de una disculpa y pasos apresurados. Los últimos empleados estaban terminando su jornada. ¿Cuánto tiempo llevas pensando en el divorcio?, preguntó Raymond tras una pausa. Conscientemente, desde hace un año, respondió Heather. Inconscientemente, quizá mucho más tiempo. ¿Y tú? No lo sé, admitió él. No pensaba en el divorcio como un paso concreto. Más bien, me había resignado a que nuestro matrimonio se había convertido en una mera formalidad. Y entonces apareció Bridget. Y viste una salida, concluyó Heather por él. No exactamente, negó Raymond con la cabeza. No buscaba una relación fuera del matrimonio. Simplemente sucedió. Ella era tan sincera, tan abierta. Con ella me sentía necesario. ¿Y conmigo no? Contigo me sentía reemplazable, respondió Raymond en voz baja. Siempre has sido tan independiente. Parecía que te las arreglarías perfectamente sin mí. Heather se echó a reír de repente, con amargura, con un quiebro en la voz. ¡Qué ironía! Ocultaba mi vulnerabilidad porque temía parecer débil, y tú te alejaste porque me considerabas demasiado fuerte. En algún lugar en el fondo del restaurante se cerró una puerta. Se había ido el último empleado. Ahora estaban completamente solos en el enorme espacio, iluminado por la tenue luz de las lámparas nocturnas. ¿Qué pasará con tu trabajo?,
preguntó Heather, cambiando de tema, después de lo de hoy. Raymond frunció el ceño. No lo sé. Warren no parecía muy contento. Quizás tenga que buscar otro trabajo. Lo siento, dijo Heather con sinceridad. ¿De verdad? Él la miró. Después de todo lo que ha pasado. Sí, asintió ella. A pesar de todo, nunca te he deseado ningún mal. Incluso hoy, quería desenmascarar tu mentira, pero no destruir tu carrera. Raymond se quedó mirando su rostro durante un rato, como si lo viera por primera vez. ¿Sabes qué es lo más triste?, dijo finalmente. Los dos teníamos tanto miedo de mostrar nuestros verdaderos sentimientos que acabamos convirtiéndonos en extraños. Sí, asintió Heather. En algún momento dejamos de ser un equipo y nos convertimos en rivales. O incluso en algo más que rivales, dijo Raymond pensativo. Simplemente dos personas viviendo vidas paralelas bajo el mismo techo. Se quedaron en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Las luces de la noche de Baltimore parpadeaban fuera de las ventanas del restaurante, reflejándose en las oscuras aguas del puerto. ¿Qué pasará con Bridget?, preguntó Heather. ¿Intentarás recuperarla? Raymond negó con la cabeza. No. Ella se merece algo mejor. Alguien que sea sincero con ella desde el principio. Es una buena chica, comentó Heather. Lo vi incluso en ese breve encuentro. Sí, dijo Raymond con una sonrisa triste. Se merecía algo mejor que yo. No seas tan duro contigo mismo, dijo Heather con inesperada dulzura. No eres un monstruo, Raymond. Solo eres un hombre perdido en sus miedos y complejos. Como yo, asintió ella. Raymond se levantó y se acercó a la ventana panorámica, mirando la ciudad nocturna. Sabes, siempre he estado orgulloso de ti, dijo de repente. Incluso cuando te envidiaba, incluso cuando me sentía insignificante a tu lado, en el fondo estaba orgulloso de que fueras mi esposa. Heather sintió un nudo en la garganta. Yo siempre he valorado tu apoyo, respondió en voz baja, especialmente al principio. Sin ti, no me habría atrevido a dar el primer paso. Quizá ese era nuestro principal problema, dijo Raymond pensativo, sin apartar la mirada de la ventana. Nunca hemos aprendido a decirnos la verdad. Nuestros miedos, nuestros sentimientos, nuestras esperanzas. Heather se levantó y se colocó a su lado, contemplando el mismo paisaje nocturno. ¿No es demasiado tarde para estas revelaciones?, preguntó ella. Para nosotros, quizá. Se volvió hacia ella, pero quizá no para nuestro futuro. Cada uno tiene el suyo. ¿Te refieres al divorcio? Sí, respondió Raymond con calma. Creo que ambos sabemos que nuestro matrimonio terminó mucho antes de esta noche. Heather asintió. Era extraño, pero no sentía ni amargura ni resentimiento, solo una ligera tristeza y algo parecido al alivio. Estoy de acuerdo, dijo, pero hagámoslo, como seres humanos, sin dramas ni acusaciones mutuas, sin detectives ni revelaciones públicas. En la voz de Raymond se esbozó una leve sonrisa. Y sin amantes secretas ni cuentas ocultas, replicó Heather, sonriendo también. Estaban allí de pie, dos personas que habían vivido juntas durante 12 años y que por fin habían decidido dejarse marchar. Cuando compraste este restaurante, preguntó Raymond de repente, ¿en qué pensabas? ¿Qué planes tenías? Heather se quedó pensativa. Al principio era solo una inversión, admitió. Luego se convirtió en un refugio. Un lugar donde podía ser yo misma, sin fingir ni transigir. Es precioso, dijo Raymond con sinceridad, mirando el interior. Tienes muy buen gusto. Gracias. Heather se sintió conmovida por ese sencillo cumplido. Sabes, estoy pensando en abrir un segundo restaurante al otro lado de la ciudad, más democrático, pero con el mismo nivel de cocina. Seguro que tendrá éxito, asintió Raymond. Siempre has tenido buen olfato para los buenos proyectos. Se quedaron un rato más junto a la ventana,
observando los escasos coches que circulaban por el paseo marítimo nocturno. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Heather. Después del divorcio, Raymond se encogió de hombros. «No lo sé. Quizá cambie de trabajo. Quizá incluso de ciudad. Empezaré de cero». «Suena sensato», asintió Heather. «¿Y tú?», preguntó él. «Me centraré en los negocios», respondió ella. «En lo que realmente me hace feliz. Quizá por fin haga ese viaje por Europa con el que siempre he soñado. ¿El que planeábamos para nuestro 10º aniversario y nunca hicimos?» «Sí», sonrió Heather, «pero ahora iré sola». «O con alguien nuevo», comentó Raymond sin celos. «Quizá», no discutió ella, «el tiempo lo dirá». Raymond miró el reloj. «Es tarde, debería buscar un hotel para pasar la noche». «Puedes volver a casa», le ofreció Heather. «Yo me quedaré aquí. Tengo una pequeña sala de descanso arriba». «¿Estás segura?» «Sí», asintió ella. «Necesito pensar, estar sola. Y mañana podemos empezar a discutir los detalles del divorcio». «De acuerdo», aceptó Raymond. «Te llamaré mañana». Hizo un movimiento vacilante, como si quisiera abrazarla para despedirse, pero cambió de opinión. En su lugar, se limitó a asentir y se dirigió hacia la salida. «Raymond», lo llamó Heather cuando ya había cogido el pomo de la puerta. Él se volvió. «Espero que encuentres lo que buscas», dijo con sinceridad, «y que aprendas a valorarte sin necesidad de compararte con los demás». Raymond la miró durante un largo rato y luego esbozó una leve sonrisa. «Y yo espero que aprendas a confiar en la gente y a mostrar tu vulnerabilidad a quienes se lo merecen». «Lo intentaré», prometió Heather. Cuando la puerta se cerró tras él, Heather se quedó sola en el restaurante vacío. Recorrió lentamente el local, apagando las luces que no eran necesarias, arreglando los manteles individuales de las mesas y pasando los dedos por las superficies lisas de la barra. Era su mundo, creado por ella desde cero, el lugar donde se sentía fuerte y segura. Pero ahora, en la quietud de la noche, Heather sentía un extraño vacío en su interior. Había alcanzado el éxito, había construido un negocio y se había asegurado la independencia económica. Pero el precio de ese éxito había sido su matrimonio, su capacidad para confiar, su habilidad para ser abierta y vulnerable. ¿Había valido la pena ese precio? Heather no lo sabía, pero por primera vez en mucho tiempo, no solo sentía la amargura de la separación, sino también esperanza. Esperanza de que ese capítulo de su vida no se cerrara en vano, de que algo nuevo, quizá mejor, le esperaba en el futuro. Subió por la estrecha escalera hasta su despacho, donde unas horas antes se había preparado para hacer una entrada espectacular en la fiesta. Ahora, el vestido rojo estaba cuidadosamente colgado en el respaldo de una silla, y Heather se había cambiado y se había puesto unos vaqueros sencillos y un jersey que tenía allí para los días de trabajo largo. Desde la ventana del despacho se veía una hermosa vista del puerto nocturno. Heather se quedó de pie, observando el lento movimiento de los barcos y el parpadeo de las luces en la orilla opuesta. En algún lugar allí, en la oscuridad, estaba la casa que había compartido con Raymond, el lugar donde habían pasado 12 años en una extraña mezcla de amor, apego, decepción y alienación. Ahora esa casa se convertiría en una simple propiedad que había que dividir, como tantas otras cosas en su vida juntos. Pero la conversación de hoy con Raymond le había dejado una extraña sensación de plenitud. Por fin se habían dicho la verdad, amarga pero necesaria. Heather se acercó a su escritorio y sacó un pequeño cuaderno del cajón. Siempre anotaba en él ideas para negocios, planes para el futuro, metas que quería alcanzar. Ahora abrió una página en blanco y escribió: empezar de nuevo, aprender a confiar, ser abierta. No eran planes de negocio ni objetivos financieros, era algo más importante, el camino hacia su verdadero yo, que había perdido en algún lugar durante años de fingimiento y autoprotección. Heather cerró el cuaderno y volvió a mirar su restaurante, silencioso, vacío,
pero lleno de posibilidades, como su futuro. La ostra azul no era solo un negocio, era un símbolo de su independencia, de su fuerza, de su capacidad para construir algo significativo con sus propias manos. Pero ahora Heather comprendía que el verdadero éxito